Hoy vamos a hablar de el amor. El amor, como todos sabemos, es una experiencia humana universal, un fenómeno profundamente arraigado a nuestra humanidad, que ha sido tema de innumerables obras de literatura, arte y música a lo largo de la historia. Es el pegamento que mantiene unidas las relaciones, la chispa que enciende la pasión y la base sobre la cual se construyen las familias. Pero, ¿qué es exactamente el amor? ¿Y cómo nos afecta a nivel psicológico, biológico y cómo afecta a nuestro cerebro? Aunque por siglos el amor ha sido visto como una fuerza intangible e inexplicable, la ciencia ha comenzado a desentrañar sus misterios. Este fenómeno no solo es un estado emocional, también es un proceso biológico impulsado por una compleja interacción entre neurotransmisores, hormonas y circuitos cerebrales. Ya que hoy es 14 de febrero, primero me gustaría hablar un poco sobre el origen del Día de San Valentín. Quiero que descubramos por qué celebramos el amor en este día y quién fue San Valentín. Para entender el origen del Día de San Valentín, tenemos que viajar al siglo III, en plena Roma imperial. Según la tradición, San Valentín fue un sacerdote o un obispo, dependiendo la versión, que vivió durante el reinado del emperador Claudio II. Claudio tenía una idea bastante peculiar, y era que los jóvenes soldados rendían mejor en las batallas si estaban solteros, porque no se distraían pensando en sus familias. Así que decidió prohibir los matrimonios. Aquí es donde entra nuestro héroe, San Valentín. Él creía que el amor era sagrado, así que empezó a casar en secreto a las parejas que querían unir sus vidas. Por supuesto, esto no le gustó nada al emperador, y cuando se enteró mandó a arrestar a Valentín. Según la leyenda, mientras estaba en prisión, Valentín hizo algo muy especial. Durante su tiempo encarcelado, San Valentín se hizo amiga de la hija del carcelero. En algunas versiones de la historia se dice que la joven era ciega y que milagrosamente Valentín curó su visión. Antes de ser ejecutado el 14 de febrero del año 269 d.C., Valentín le escribió una carta a la joven, firmándola como de tu Valentín. Y así, dicen, nació la tradición de enviar notas de amor en esta fecha. Tan romántico, ¿no? Ahora probablemente se están preguntando, ¿cómo pasamos de un mártir cristiano a una fiesta llena de chocolates y flores? Bueno, en el siglo V, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el Día de San Valentín. Esto posiblemente fue para reemplazar una antigua festividad pagana romana llamada Lupercalia, que celebraba la fertilidad y se llevaba a cabo a mediados de febrero. Sin embargo, la conexión entre San Valentín y el amor romántico no apareció hasta mucho tiempo después, en la Edad Media, cuando escritores comenzaron a asociar esta fecha con el romance. Es conocido un escritor llamado Geoffrey Chaucer, que en su poema Parliament of Fools describe al 14 de febrero como el día en el que los pájaros eligen pareja. Y así esta idea del amor romántico y el Día de San Valentín comenzó a florecer. Ya seguimos avanzando y en el siglo XVIII, especialmente en Inglaterra, el Día de San Valentín se convirtió en una celebración mucho más comercial. Las personas comenzaron a intercambiar tarjetas hechas a mano, flores y pequeños regalos como símbolos de amor. Hoy en día, el 14 de febrero es una fecha que se celebra en casi todo el mundo, no solo entre parejas románticas, sino también para expresar cariño hacia amigos y familiares. E incluso se ha convertido en un gran negocio para las tiendas de chocolates, las floristerías y los restaurantes. Así que ahí lo tienen. El San Valentín es una mezcla de historia, religión, leyenda, tradición. Desde un valiente sacerdote que creía en el amor hasta convertirse en una de las fechas más celebradas alrededor del mundo. Ahora vamos a volver a la ciencia y hablar de lo que sucede en el cerebro cuando estamos enamorados. En el 2005, un estudio liderado por la antropóloga Helen Fisher revolucionó nuestra comprensión del amor, al mostrar cómo este se manifiesta en el cerebro, usando imágenes de resonancia magnética funcional. Fisher y su equipo analizaron los cerebros de individuos profundamente enamorados, mientras miraban las fotos de sus parejas. Los resultados mostraron una intensa actividad en las áreas del cerebro ricas en dopamina, que es el neurotransmisor asociado con el placer, la recompensa y la motivación.
Estas áreas del cerebro que se activan durante el amor hacen parte del circuito de recompensa del cerebro, que es una red neuronal vinculada a actividades placenteras como comer, tener sexo o incluso consumir sustancias adictivas. Esta relación entre el amor y el circuito de recompensa explica por qué enamorarse genera una sensación de euforia comparable a la experimentada con ciertas drogas. De hecho, investigaciones han demostrado que tanto el amor como el uso de sustancias activan las mismas áreas del cerebro. El amor romántico también está profundamente influenciado por hormonas. Las hormonas son como los mensajeros que tiene nuestro cuerpo para comunicarse. Existe una hormona llamada oxitocina, conocida como la hormona del amor. Ella desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de los lazos emocionales y el apego. Se libera durante el contacto físico, el sexo e incluso durante el parto. Y esta hormona genera sentimientos de calma, seguridad y cercanía. Existe otra hormona llamada vasopresina, que está asociada con comportamientos que fomentan relaciones monógamas y relaciones a largo plazo. Estas hormonas explican cómo el amor evoluciona con el tiempo, pasando de la pasión inicial a un amor más profundo y más compasivo. Durante las primeras etapas del enamoramiento, el estrés también va a jugar un papel muy importante. Los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, aumentan, mientras que los niveles de serotonina disminuyen. Este desequilibrio hormonal contribuye a los pensamientos obsesivos, la ansiedad y la excitación típicos del enamoramiento. Con el tiempo, a medida que las relaciones se estabilizan, los niveles de cortisol y de serotonina vuelven a la normalidad, permitiendo que el amor se convierta en un amortiguador contra el estrés en lugar de un factor que lo genera. Sabemos que esto en la vida real de pronto sucede de manera diferente, ¿no? Muchos viven estresados por culpa de sus parejas y eso es un hecho. Se tenía que decir y se dijo. El amor no solo activa circuitos de recompensa, sino que también desactiva áreas del cerebro responsables de emociones negativas, como el miedo y los juicios sociales. Esto incluye la conexión entre las partes del cerebro encargadas de estas funciones. Esto disminuye durante los diferentes estados del amor romántico. Y esto explica el fenómeno popular conocido como el amor es ciego, porque estas áreas del cerebro se desactivan y tendemos a idealizar a nuestras parejas y a pasar por alto sus defectos durante las primeras etapas de la relación. Con el tiempo esto vuelve y se activa y uno dice, uy, ¿qué hice? ¿O por qué me metí con esta persona? Con el tiempo, el amor romántico puede transformarse en un amor más compasivo y estable. Según algunos estudios, esta transición ocurre entre 1 a 2 años después del inicio de la relación, cuando los niveles hormonales comienzan a estabilizarse. Sin embargo, esto no significa que la chispa de la pasión desaparezca. En un estudio de 2011 realizado en la Universidad de Stony Brook, se encontró que las parejas que llevaban más de 2 décadas juntas podían mostrar la misma actividad cerebral en las regiones relacionadas con la dopamina que las parejas recién enamoradas. Esto sugiere que el amor romántico no necesariamente desaparece con el tiempo, sino que puede coexistir con un amor más profundo y sereno, no tan loco. Así que para las parejas que sienten que su relación ha perdido algo de la pasión inicial, es posible reavivar la llama del amor. Actividades como el contacto físico, el sexo o simplemente pasar tiempo de calidad juntos pueden aumentar los niveles de oxitocina y reactivar los circuitos de recompensa en el cerebro. Esto nos demuestra que el amor no solo es un sentimiento pasivo, sino que es una experiencia activa que puede nutrirse y fortalecerse con el tiempo y debe trabajarse. Como vemos, el amor es un fenómeno complejo y multifacético que no se puede reducir a una sola definición o explicación. Es una experiencia biológica, psicológica y emocional profundamente arraigada en nuestra humanidad. Y aún no sabemos todo sobre el amor y sigue fascinándonos e intrigándonos. Gracias por ver este video y me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál es su perspectiva sobre el amor y qué es lo más fascinante de este fenómeno tan complejo?
¿Celebras el día de San Valentín? Y si te interesa aprender más sobre cómo funciona tu cerebro, no olvides mirar mi video sobre la anatomía del cerebro. Nos vemos. Adiós. Me voy a celebrar el día de San Valentín.